Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Julia Martínez estaba de pie en medio de la cocina, al lado de la amplia encimera de mármol, rebanando alegremente una ensalada. La chica se estaba preparando para celebrar el tercer aniversario de su boda con su esposo, y por eso quería cocinar algo especial para Ignacio esa noche. Después de rebuscar en el libro de cocina, eligió el risotto de champiñones más delicado y el pescado horneado en una salsa cremosa especial, cuya receta, no hace mucho tiempo, se le ocurrió a Julia. En la heladera, preparada especialmente para este solemne día, había una botella de excelente vino blanco. En ese momento, cuando la chica estaba a punto de cortar los tomates, de repente se sintió muy mareada. Tirando instintivamente el cuchillo afilado, Julia agarró la encimera con la mayor fuerza posible y cerró los ojos con fuerza. El mundo a su alrededor, incluso con los ojos cerrados, seguía girando, como un carrusel en un parque de diversiones cuyo control de velocidad había sido desactivado. Con dificultad para alcanzar una silla, Julia se sentó y comenzó a respirar profundamente, 1, 2, 3, tratando de calmar su respiración perdida. El corazón, como un pájaro encerrado en una jaula, revoloteaba y parecía amenazar con saltar, pero, ¿qué es? La chica no dejaba de quejarse, esperando pacientemente a que pasara esa odiosa náusea. Este no fue el primer ataque en los últimos tiempos con una frecuencia aterradora, la debilidad y los mareos severos se repitieron una y otra vez, lo que obligó a Julia a pensar seriamente en su salud. La chica solo tenía 25 años, pero en los últimos meses se sentía como si tuviera 70. A veces llegaba al punto de que ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada. La presión saltó a tal punto que tuvo que llamar a una ambulancia un par de veces. Sin embargo, los médicos solo se encogieron de hombros. Ninguno de ellos pudo determinar la causa de su creciente malestar. Los médicos le recetaron a la chica un sinfín de pruebas, y cada vez decían lo mismo. De acuerdo con todos los indicadores principales, Julia estaba completamente sana, y las convulsiones y el aumento repentino de la presión, muy probablemente, podrían ser el resultado de la sensibilidad climática, o algún tipo de tormenta magnética. En una palabra, para Julia su estado seguía siendo un verdadero misterio. La situación se complicó aún más por la extraña reacción del esposo. En lugar de apoyar a su esposa enferma, Ignacio solo se quejó. Sí, Julia, sabes cómo estropearme el humor. No solo no puedes dar a luz a niños, sino también estás enferma. No sé por qué te necesito así. Ignacio, ¿por qué dices eso? La chica preguntó incrédula. Tú y yo hemos estado juntos durante 3 años, y antes de eso, casi nunca me enfermé. ¿Crees que estoy contenta con mi condición? Y sobre el hecho de que tú y yo no tenemos hijos. Aparentemente, aún no es el momento. Tú mismo escuchaste que los médicos dijeron estoy sana, pero solo se necesita esperar con el embarazo. Sí, porque siempre te pasa algo. Dijo Ignacio con reproche, para siempre. Entonces tienes una cosa, luego otra, o no tienes suficiente atención, o no te sientes bien. Estoy cansado de eso. Necesito una esposa normal, fuerte y saludable. Alegre, después de todo. Y vivo contigo, como con una rana, fría y aburrida, y también toda enferma. Entonces Julia se tragó su resentimiento. No entendía por qué su esposo estaba tan enojado con ella. Recientemente, a la chica le pareció que él estaba viviendo con ella solo bajo presión. Como si estuviera obligado. Aunque no les faltaba nada, vivían en una casa grande y hermosa, y tampoco les faltaba el dinero. Los padres del cónyuge eran personas de negocios muy influyentes y su riqueza ascendía, literalmente, a decenas de millones. Probablemente por eso Ignacio estaba tan malcriado desde niño. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería y se enfadaba mucho cuando algo iba en contra de su voluntad. En realidad, trajo estos hábitos negativos a su vida familiar con Julia. Todo en la casa estaba subordinado exclusivamente a los deseos del propio Ignacio y,
De hecho, nada dependía realmente de su esposa, lo máximo que se le permitía era elegir la ropa de cama y las cortinas para el salón. Todo lo demás estaba a cargo del esposo y de su madre, doña Lucía. Una mujer inteligente y poderosa a menudo venía a visitarlos, pero, curiosamente, era mucho más suave y amable con Julia que el cónyuge negligente. Con mucho cuidado y correctamente, aconsejó a la chica cómo cocinar mejor este o aquel plato para que a su precioso hijo sin duda le gustara, e invariablemente le dio a Julia valiosas instrucciones sobre cómo debería verse la esposa de una persona tan rica y respetada como Ignacio. Julia, hija, dime, por favor, ¿cuánto tiempo llevas sin visitar un salón de belleza? Se interesaba, como por casualidad, la suegra. No pienses, no te culpo por nada, es solo que, en mi opinión, ya es hora de que actualices tu corte de pelo. Y que elijas un estilo más interesante. En respuesta a esto, Julia solo frunció los labios con timidez. Sí, de alguna manera, todavía no había tiempo, doña Lucía, dijo apresuradamente, estoy muy ocupada, ahora cocinando, luego limpiando. Luego me puse a tejer un jersey casero para Ignacio. Dijo que en su oficina, en invierno, había corrientes de aire terribles. Se puede ponerse enfermo así. Un edificio tan moderno, y de repente hay corrientes de aire. La chica se interrumpió, solo entonces se dio cuenta de lo estúpidas que debían sonar sus palabras. Ignacio trabajaba como director de una reconocida agencia de diseño en todo el país. La oficina estaba ubicada en uno de los centros comerciales más grandes de la capital, donde, por supuesto, también se proporcionó aislamiento térmico de alta calidad. Sin embargo, el esposo todavía se quejaba de que, por las noches, en la oficina, había un fuerte soplo en algún lugar. «Ay», dijo Julia. Entonces me insinuó que quiere ese jersey, de la última colección. De cachemira. Sí, doña Lucía. La suegra, en lugar de responder, solo sonrió con condescendencia y cerró ligeramente los ojos. Le gustaba ver cómo Julia dominaba gradualmente las leyes de su mundo, el mundo de los ricos, que podían comprar cualquier cosa. Nada, querida, le dio unas palmaditas en la mano a su nuera. Pronto, finalmente aprenderás todo y podrás predecir los deseos de mi hijo con solo un movimiento de sus pestañas. Y lo del salón de belleza, piénsatelo, nada hace a una mujer más hermosa que una buena piel y un cabello bien peinado. Sin embargo, tú e Ignacio, a veces deberíais salir a ver la luz, y allí, nunca se sabe lo que la gente podría pensar de vosotros. Tienes que verte bien. Julia guardó silencio y no le dijo a doña Lucía que su hijo había preferido durante mucho tiempo ir solo a todos los eventos sociales, dejando a ella sola en casa cada vez, como si no fuera su esposa o como si ella le avergonzara frente a sus compañeros. Julia tampoco había estado en el trabajo de su esposo un par de veces. Cuando quiso llevarle a su trabajo un almuerzo casero caliente para su esposo, él solo se negó, refiriéndose a su empleo y prometiéndole que definitivamente comería en un restaurante local donde, en su opinión, había muy buena comida japonesa. Bueno, Julia asintió con la cabeza a la mujer alta y esbelta con un costoso traje de tweed. Yo, tal vez, haga una cita con mi peluquero mañana. Así es, hija, la suegra chasqueó la lengua con aprobación. Nunca puedes dejarte llevar, de lo contrario, ¿sabes cuántos tipos diferentes de profesionales él tiene en el trabajo? Doña Lucía estaba a punto de irse, agradeciendo a Julia por el té, cuando de repente se detuvo. Mirando a su alrededor, pareció marcar algo en su memoria, y luego dijo con voz dulce, volviéndose hacia la esposa de su hijo. Y, hay otra cosa, hija, dijo en el tono de otra instrucción, si yo fuera tú, todavía contrataría a un sirviente. No es bueno que los Martínez laven los pisos y limpien las mesas del polvo. Julia tranquilamente respondió. Gracias, doña Lucía, pero aquí, tal vez, no estaré de acuerdo con usted. No necesito extraños en la casa. Y cosas como la limpieza, yo misma no las haré peor que los trabajadores contratados. ¿Por qué gastar dinero de nuevo?
Una expresión desagradable cruzó el rostro de la suegra, como si no estuviera hablando con Julia, sino con alguna obstinada vendedora de una tienda de ropa. Bueno, como quieras, dijo, solo, por el amor de Dios, te lo ruego, entonces no limpies ni con Ignacio. No le gusta mucho esto. Cuando mi hijo era pequeño, en principio le molestaba la limpieza y los que habitualmente la realizaban en nuestra casa. Doña Lucía deliberadamente no usó la palabra señora de la limpieza, que era ofensiva para Julia, pero con toda su apariencia le hizo entender a la chica que no le gustaría ver a su joven nuera en un papel tan despectivo. Julia lo intentó, realmente lo intentó convertirse en alguien que agradara tanto a su elegante esposo como a su noble suegra, quien, como siempre convenció a la chica, solo deseaba el bien para ellos y su hijo. Sin embargo, esto, en general, no cambió la situación. Las relaciones con su esposo se volvieron cada vez más tensas y la iniciativa provino claramente de Ignacio. El hombre encontró la más mínima razón para criticar a su joven esposa, y cuanto más avanzaba, más absurdas se volvían sus demandas hacia ella. ¿Por qué llevas el tenedor en la mano izquierda, Julia? Le preguntó una vez en un restaurante cuando, por una vez, decidieron salir juntos a una cena de gala con motivo de la conclusión de Ignacio de otro trato, especialmente beneficioso para su agencia. Su esposa se encogió de hombros con incredulidad. No sé. Me acostumbré desde niña. Prefiero comer con la mano izquierda. Pero yo no. De repente, el marido estalló, ¿por qué siempre tienes todo no como los demás? ¿Es que no puedes comer correctamente, con la mano derecha? Julia se dio la vuelta asustada. Ignacio habló en voz alta y la chica temía que otros visitantes del restaurante ahora comenzaran a mirarlos con recelo. Otro escándalo regular era claramente inútil para la chica. Cariño, Calmeid, por favor, trató de razonarle a su marido. ¿Cuál es la diferencia en cómo yo como? De todos modos, nadie nos está mirando. En cualquier caso, no miraron hasta que comenzaste a aclararme públicamente este asunto. Ignacio cambió instantáneamente su rostro, su piel se puso roja. En lugar de continuar con la cena con calma, o al menos responderle algo a Julia, el hombre arrojó ruidosamente una toalla sobre la mesa, que había estado sobre sus rodillas hasta ese momento, y, levantándose de la mesa, dijo en voz alta para que esto debió haber sido escuchado por todos los invitados del restaurante. Gracias, querida esposa. Estoy harto. Harto de tu ignorancia y tus modales verdaderamente plebeyos. Si lo deseas, puedes disfrutar más de tu cena, sola. Porque yo no tengo la intención de tolerar a una persona tan maleducada a mi lado. Gracias, Julia. Mi estado de ánimo está completamente arruinado hoy, y todo gracias a ti. Con estas palabras, Ignacio, ignorando las súplicas de su esposa para que se quedara, se dirigió a la salida del restaurante. Por supuesto, Julia no tuvo más remedio que seguirlo, como si fuera una especie de perro travieso que, frente a todos, en el patio, fue reprendido por el dueño por mal comportamiento. A veces, Julia se asombraba cómo podía haber tanto esnobismo en un joven de 30 años. ¿Valía la pena decir que el esposo se comportó de manera muy diferente al comienzo de su relación? Nada podía preparar a la chica para lo que sería su esposo después de poner un anillo de bodas en el dedo de Julia. Poco a poco, su verdadera esencia comenzó a aparecer en él, y la chica tuvo que admitir involuntariamente que la vida con un hombre rico y prometedor no siempre es rosas, miel y vuelos románticos en un avión privado a Europa. Incluso en una vida así, hay vergüenza, incomodidad moral y un deseo constante de comprender qué es exactamente lo que no complació a su alma gemela. De una forma u otra, Julia quería hacer las paces con su marido, y por eso, habiendo encontrado la preciada fecha del aniversario en el calendario, decidió preparar una cena romántica para él, para así intentar suavizar algunos rincones en su relación. La chica esperaba poder volver a encender una chispa de interés en su esposo y, por lo tanto, hizo todo lo posible para asegurarse de que la velada fuera realmente perfecta. Después de esperar a que remitiera el ataque de debilidad y mareo repentino, Julia siguió preparando la ensalada.
Para no estar tan sola, su esposo en ese momento, como siempre, estaba en el trabajo. La chica encendió una radio en miniatura que estaba parada justo aquí, en uno de los estantes colgantes. A Julia le encantaba escuchar música mientras cocinaba, y ahora, después de presionar varias veces en la pantalla de cristal líquido y encontrar su estación de radio favorita, subió el volumen y comenzó a tararear canciones populares conocidas, sin olvidar comprobar cómo estaba allí, en horno, su plato fuerte. Habiendo preparado un plato de queso, especial para el vino, que consistía en varias variedades de queso premium, la chica quería tirar los envases de alimentos a la papelera después de abrir un pequeño cajón debajo del fregadero. Julia se inclinó para apuntar a la papelera. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, en el fondo de un balde de plástico casi vacío, la chica vio un paquete de algún tipo de droga? Tomando una caja de cartón roja y blanca en sus manos, Julia la giró de un lado a otro, pero no podía recordar con certeza que ella, o Ignacio, comprarían algo similar en casa, en el botiquín de primeros auxilios de la familia. La medicina era completamente desconocida para ella, y el nombre en inglés solo aumentaba la molestia. Entonces, Julia decidió posponer la preparación de la cena por un tiempo y, después de asegurarse de que el pescado estaba casi listo y que solo necesitaba que se le permitiera descansar, apagó el horno. La chica entró en su habitación y abrió un pequeño y elegante portátil que le regaló su esposo, una vez, en su primer aniversario común. Con el corazón latiendo de emoción, Julia ingresó el nombre de la droga en la línea de búsqueda. Por un segundo, la rueda azul claro del navegador giró pensativamente, y luego le mostró varias páginas a la vez, en las que se presentaban varios sitios, donde se podía comprar el medicamento encontrado por la chica. Algunos de estos sitios estaban en español, pero la gran mayoría estaban en inglés. Al hacer clic en el que le pareció más confiable, Julia inmediatamente activó la traducción automática de la página. «Ahora veamos qué he encontrado», murmuró la chica pensativa, leyendo la composición de la medicina. Después de unos minutos, le quedó claro que frente a ella estaba una de las drogas del grupo de los neurolépticos ligeros, y al mismo tiempo muy peligrosa si se tomaba por mucho tiempo. Después de leer la sección «Efectos secundarios y problemas con la sobredosis», Julia experimentó un horror no disimulado en ambos casos. El resultado fue una intoxicación completa del cuerpo y una alta probabilidad de un ataque al corazón, incluso la muerte. Pero, ¿de dónde, en su casa, podría aparecer un paquete de un medicamento tan peligroso y tan caro? Obviamente, se ordenó desde el extranjero, como lo demuestran todas las pegatinas, también escritas exclusivamente en inglés. Mirando el precio, la chica silbó suavemente, incluso si se trataba de un antidepresivo, definitivamente era de algún grupo de drogas, élite. Julia sintió que el pánico se apoderaba de ella de forma lenta pero segura. Las mismas preguntas se arremolinaban sin parar en su bonita cabeza de cabello oscuro. ¿Qué hacía una droga como esa en su bote de basura y quién necesitaba comprarla? Por lo que recordaba, si Ignacio tenía problemas de irritabilidad y arrebatos irracionales de agresión, entonces no los trataba en absoluto, considerando que su comportamiento era normal. Lo de doña Lucía. Ella, por supuesto, sufría de algunos problemas cardíacos, pero ciertamente no tomaría ese medicamento, ni siquiera en su casa. La chica se sentó en su cama, mirando la pantalla de su laptop, y el pánico en ella se mezclaba con la desesperación que brotaba de lo más profundo de su alma. Ni siquiera había nadie para consultar sobre toda esta situación. Después de todo, Julia era huérfana. Sus padres, como le dijeron a la chica los maestros del orfanato, murieron en un monstruoso accidente automovilístico hace muchos años. La chica tenía apenas 3 años, por lo que Julia se encontró de inmediato en un refugio, donde pasó toda su infancia y juventud. Después de graduarse, a Julia tampoco le quedaban casi amigos, y le daba vergüenza ir con tales problemas a aquellos con quienes aún mantenía al menos una comunicación mínima. También dirán que Martínez, con su riqueza, se ha vuelto loca, y cerrarán la puerta frente a sus narices. Al final, a Julia no se le ocurrió nada mejor que hablar del misterioso envase de los medicamentos con su marido.
Quizás Julia simplemente no sabe algunas cosas sobre Ignacio. Tal vez, de hecho, él mismo necesita ayuda, entonces toma, en secreto de ella, estas pastillas, para no perturbar la salud de su esposa, que ya es débil últimamente. Nerviosa y mordiéndose los labios, la joven marcó el número de su esposo mientras continuaba jugueteando con el paquete vacío en su mano libre. Se escucharon largos tonos, y luego la voz disgustada de Ignacio. «Dime, Julia. ¿Qué pasó?», preguntó el marido con rudeza. «Hola, cariño. ¿Te estoy distrayendo?». «Por si acaso», dijo ella. Inmediatamente se escuchó un crujido en el auricular, y luego se escucharon varios sonidos indistintos, cuya naturaleza Julia no pudo entender. Entonces, nuevamente, escuchó la voz de su esposo. «Estoy en una reunión. Dime rápido, ¿qué tienes ahí?». Julia le describió brevemente la situación a Ignacio antes de escuchar otra serie de reproches e insultos saliendo del auricular. «Julia, ¿eres tonta? ¿Estás completamente loca por la ociosidad? ¿Para qué carajo escarbaste en la basura?». La joven esposa sintió que el ya familiar nudo de lágrimas y excusas se le subía a la garganta. Ignacio, por su parte, no dejaba de atacarla. «No, solo quiero entender, ¿qué haces ahí, sola, todo el día? ¿De verdad no quieres poner tu mala energía en algún canal útil? No sé, ve a un salón de belleza, cómprate ropa decente, inscríbete en yoga, después de todo. ¿Por qué me llamas todo el tiempo y me llenas de este tipo de tonterías? ¿No entiendes que mi trabajo es de responsabilidad? ¿Qué gano dinero para que tengas todo lo que tienes? ¿Por qué al menos no puedes ser amable a cambio? Desearme un buen día, no sé». «Ignacio, solo estaba cocinando y no pensé que podría enojarte tanto, pero es muy extraño. Pero ¿y si alguien más se acercara a nosotros mientras estábamos fuera de casa? De repente, ¿alguien plantó deliberadamente este paquete sobre nosotros para comprometerte a ti o a mí?». Apretando el teléfono, trató de comunicarse con su esposo Julia. Le parecía que un poco más, y sus propios sollozos inundarían su cabeza. Recientemente, casi ninguna conversación con Ignacio terminó con algo más que las lágrimas de Julia. En el otro extremo del auricular llegó una risa cáustica y seca. «Basta, por el amor de Dios». Ahogándose de la risa, dijo Ignacio, «¿Quién podría llegar a nosotros? Contamos con sistema de alarma y seguridad en todo el perímetro. Bueno, digamos, si alguien quisiera comprometerme, entonces ¿con qué? ¿Un paquete de algunas pastillas? ¿Para qué? Y de ti no digo nada, ¿para qué comprometerte a ti? Deja de hablarme así». Julia no pudo soportarlo, gritando al teléfono las palabras que hacía tiempo intentaban escapar de su lengua. Las risas al otro lado del teléfono cesaron de inmediato. «¿Cómo es así?», preguntó su esposo con evidente sarcasmo en su voz. «Ya sabes», le respondió Julia, entonces, como si yo fuera un hueco para ti. Por un minuto, hubo silencio en su teléfono inteligente plano, y luego Ignacio dijo con más calma. «Entonces deja de actuar como una loca histérica y, más bien, deséame negociaciones exitosas». «Te deseo negociaciones exitosas», le respondió Julia con voz gélida, y cortó la llamada abruptamente. La chica entendió que su esposo claramente no le estaba diciendo algo, aunque sus argumentos le parecieron bastante lógicos. ¿Quién se subiría a ellos en plena luz del día, o incluso de noche, solo para echar esta medicina? Por otro lado, reaccionó con demasiada violencia a su pregunta bastante inocente, lo que significaba que Julia estaba aún más cerca de desentrañar el misterio. Sin pensarlo dos veces, la chica tomó la única decisión correcta, en su opinión, y se vistió rápidamente con jeans simples y una chaqueta de cuero, salió corriendo de la casa, después de lo cual se subió a su pequeño automóvil subcompacto y, después de advertir al guardias que regresaría en un par de horas, se dirigió a la ciudad más cercana. Vivían en una comunidad cerrada para residentes muy ricos de la capital. Una vez en la ciudad, Julia fue directamente a una tienda de equipos especiales, donde compró una cámara oculta en miniatura.
Al regresar a casa, la chica la instaló de forma independiente en la cocina, justo encima de la mesa, donde ella y su esposo solían desayunar. Ahora solo tenía que esperar a Ignacio, y entonces, tal vez, finalmente descubriría toda la verdad. 2. Esa misma noche, Julia esperó a Ignacio en un lujoso vestido de color burdeos, que se ajustaba maravillosamente a su figura joven y esbelta. La chica peinó su espesa melena oscura como lo hacen las celebrities fashionistas de los últimos años. El rostro de Julia estaba cubierto con una fina capa de maquillaje, que la chica hizo con la ayuda de un maquillador profesional. Ella le invitó a casa con anticipación. Toda la apariencia de la esposa de Martínez insinuó sin ambigüedades el triunfo del momento actual. Se debe decir que Ignacio estaba muy impresionado. No esperaba tal apariencia de su simple esposa. Por un segundo, el hombre incluso creyó que el consejo de su madre finalmente tenía al menos algún sentido sobre Julia. «¡Guau! Te ves genial», dijo el esposo con admiración no disimulada. «¿Y por qué un atuendo tan chic?». Julia se limitó a reír suavemente. «Pues, soy una buena esposa». «Sí, ya veo», dijo el hombre con un toque de alegría en su voz, «y me alegro mucho, Julia, de que hoy hayas aprendido la lección». «¿Pero por qué estás tan disfrazada?». Julia estaba un poco perturbada por esta palabra coloquial vulgar, disfrazada, pero fingió no darse cuenta de nada. La chica decidió ser más inteligente para que su esposo se relajara y se comportara con la mayor naturalidad posible. No debería haber sospechado nada. «Ay», dijo Julia lánguidamente, señalando con el dedo a su marido, «parece que alguien olvidó que hoy es nuestro aniversario. Fue en este día, hace 3 años, que nos casamos, querido mío». «¡Ay! ¡Ay!». De hecho, es así. Ignacio parecía desconcertado, como si realmente se hubiera olvidado por completo de esta fecha tan importante. Julia sonrió. «Preparé una pequeña cena festiva para nosotros. Vamos a la cocina. Espero que aprecies el regalo». La pareja entró en una espaciosa cocina de mármol y madera oscura. En una mesa amplia estaba el mismo pescado en salsa cremosa, risotto, un plato de queso y fruta. En medio de la decoración colocada festivamente había una botella de vino blanco coleccionable. «Se ve increíble», elogió Ignacio a su esposa, «y el olor, dijo el hombre cerrando los ojos con deleite. «Seguro que últimamente no he comido nada mejor». «Eso espero», le respondió Julia riendo, y de inmediato añadió «por ahora, ponte todo lo que quieras. Podemos comenzar con un aperitivo si deseas probar el vino primero. Estaré fuera por un tiempo, tengo una cosa más que revisar en el dormitorio». Alzando las cejas de manera prometedora, Julia, con toda la gracia que pudo reunir, salió de la cocina de la manera más seductora posible. Después de esperar 15 minutos en su habitación, además del dormitorio común, cada uno de los cónyuges tenía su propia habitación privada en esta enorme casa, en la que cada uno podía hacer sus propias cosas o simplemente estar a solas con sus pensamientos. La chica regresó. Ignacio la recibió con 2 vasos llenos de una maravillosa bebida ligera, de la que un aroma delicado y ligeramente ácido se extendió por toda la cocina. «Lo siento, no pude resistirme, todavía tomé un sorbo mientras no estabas», dijo el esposo disculpándose. «El vino es realmente mágico». «Gran elección, querida». Julia notó que en su otra mano sostenía otro vaso, casi lleno. «¿Quieres probar?», preguntó el esposo de manera amistosa, entregándole la bebida. Por supuesto, la chica sonrió de tal manera que se formaron encantadores hoyuelos en sus mejillas, en los que su esposo una vez se enamoró tanto. La velada del aniversario transcurrió sorprendentemente bien. Ignacio estuvo atento y cariñoso, elogiaba constantemente la cocina de su mujer y, en general, la pareja se reía mucho, recordando el pasado y aquellos momentos felices que les acompañaron en los primeros meses de su vida juntos. Fue entonces cuando la vida, y el mal carácter de Ignacio, destruyó todo el idilio, pero al principio todo fue simplemente maravilloso, y por momentos a Julia le parecía que estaba en un verdadero cuento de hadas.
Cuando terminó la cena y Julia quiso poner los platos sucios en el lavavajillas, de repente se sintió mareada nuevamente. Tan pronto como agarró una silla, la chica sintió que el piso bajo sus pies giraba como un trompo. ¡Ay! Fue todo lo que logró decir, llevándose la mano a la cabeza adolorida. ¿Qué ha pasado? ¿Estás enfermaca otra vez?, preguntó Ignacio con cautela, mientras sostenía cuidadosamente a su esposa. Parece que sí, dijo la esposa lentamente, y trató de esbozar una leve sonrisa. Perdóname, mi amor, pero me temo que la continuación de la velada tendrá que posponerse por un tiempo. Para su sorpresa, su esposo se comportó de la manera más adecuada, es decir, le ofreció su ayuda. ¿Qué dices, cielo? Vamos, te llevamos a tu habitación, creo que será mejor que te acuestes, descanses. Si quieres, llamaré inmediatamente a un médico para ti. No, gracias, su esposa se apresuró a detenerse, realmente preferiría ir a acostarme, estoy segura de que me sentiré mejor de inmediato. Ignacio acompañó a la chica a su dormitorio personal, donde la ayudó a cambiarse de ropa y meterse debajo de una manta suave y esponjosa. Después de eso, él preparó té caliente fragante con menta para su esposa, lo que nunca había pasado antes, y solo después de haber realizado todas las manipulaciones, se fue a su habitación. Julia yacía bajo una cálida manta y no dejaba de pensar en por qué hoy su marido era tan especialmente cariñoso y amable con ella. ¿Quizás adivinó algo? Pero no, esto está completamente fuera de discusión. La chica instaló la cámara en tal lugar que, a simple vista, era casi imposible notarla. ¿Cuál es entonces la razón de su extraño comportamiento? En algún momento, pensando, Julia se captó a sí misma que era sumamente triste para ella darse cuenta de hasta qué punto su familia se ha hundido si considera que la ternura y la atención de su propio esposo es algo anormal. Nada, necesitas calmarte, se convenció la ama de casa, mañana veré la grabación y finalmente entenderé que tengo paranoia, comillas. La chica prefirió no pensar en el segundo escenario. A la mañana siguiente, tan pronto como se convenció de que Ignacio se había ido a trabajar, Julia sacó la cámara oculta del estante de la cocina y se apresuró a conectarla a su ordenador. En los primeros minutos no pasó nada especial en la grabación. La chica vio su conversación con su esposo y cómo ella misma se fue a otra habitación para que su esposo apreciara sus labores culinarias. Sin embargo, lo que Julia vio más tarde, le realmente asustó y conmocionó. Tan pronto como Ignacio se quedó solo con la mesa festiva, inmediatamente, con movimientos rápidos, se apresuró a abrir una botella de vino y vertió una bebida ligera en 2 vasos. Luego, en uno de ellos, el hombre derramó un extraño polvo, que hasta ese momento había estado escondido de manera segura en el bolsillo de su chaqueta. Con hábiles movimientos practicados, Ignacio primero vertió la mitad de la bolsita con el polvo en el vino de Julia, y la otra mitad en su propio plato con ensalada, después de lo cual, como es debido, mezcló el contenido del plato con una cuchara de madera que estaba al lado. «Esto no puede ser», susurró Julia, mirando cómo, al cabo de unos instantes, ella misma aparece en la imagen y le quita el vaso aciago de las manos a su marido. «Entonces es por eso que estaba tan atento conmigo entonces». Se dio cuenta de la chica, quería deliberadamente desviar cualquier sospecha de sí mismo. Julia rebobinó la grabación hace unos minutos, hasta el momento en que su esposo vertió veneno en su copa de vino. Al poner la película en pausa, Julia miró más de cerca la bolsa de polvo. Así es, envases rojos y blancos, exactamente iguales al que encontró la propia Julia, y en los que, evidentemente, se guardaba esta droga en forma de pequeños sobres que parecían bolsas de azúcar. ¿Significaba esto que el esposo, todo este tiempo, estuvo persiguiendo deliberadamente a Julia? ¿O, después de todo, por el contrario, trató de combatir de alguna manera su enfermedad agregando, por ejemplo, algunas vitaminas a su comida? Sin embargo, la chica muy pronto rechazó estos pensamientos ingenuos de sí misma. Es poco probable que una persona que cada vez busca una razón para un escándalo sea tan escrupulosa con su salud, pensó Julia para sí misma, y suspiró profundamente.
La evidencia del crimen cometido por Ignacio contra ella todos los días era demasiado obvia. Y, sin embargo, la chica decidió no hablar sobre este tema con su esposo. Todavía quería saber por qué él necesitaba deshacerse de ella de una manera tan monstruosa. Al mismo tiempo, Julia quería probar su teoría sobre el envenenamiento. Durante el mes siguiente, la joven estuvo muy atenta a lo que comía y bebía. Julia cocinaba para sí misma. Pero, Ignacio se esforzaba. De vez en cuando, le traía un plato de comida o una taza de té y café. Amor, mira lo que te traje aquí. Ignacio acarició cariñosamente a su esposa en la cabeza. Y luego puso un vaso grande de jugo o una taza de cacao humeante con un olor increíblemente seductor en la mesa de café frente a ella. ¡Ay, mi amor, gracias! Es muy amable de tu parte. Julia sonrió dulcemente a su esposo y luego simuló beber de la taza o probar la comida. Sin embargo, en realidad, tal espectáculo duró solo un par de segundos. Tan pronto como Ignacio se dio la vuelta, o salió con una mirada satisfecha a otra habitación, la chica inmediatamente escupió comida y bebida, o simplemente la vertió en una gran tina con flores al aire libre. Ya ha aprendido perfectamente a distinguir entre la falsedad y esa máscara que Ignacio no ha dejado de poner durante las últimas semanas. Julia entendió con qué podría estar relacionada su preocupación imaginaria. Milagrosamente, los síntomas de mareos desaparecieron de ella, tan pronto como dejó todo lo que su esposo envenenador trató de alimentar y dar beber. Pero él, en ningún caso, debería haber adivinado que ella había revelado su plan insidioso y, por lo tanto, Julia siguió fingiendo que, de vez en cuando, se enferma. Además, con cada nuevo ataque, la chica le hacía saber a Ignacio que su estado de salud ya se acercaba, francamente, a un nivel crítico. Julia, amor, estás sufriendo tanto, ya me está empezando a molestar en serio, le dijo su esposo con voz temblorosa de emoción. Quizás, de verdad, llamaremos a un médico por ti y te llevaremos al hospital. Conoces mis conexiones, te proporcionaré la mejor habitación y servicio. Los ojos de Ignacio, a pesar de la excitación mal disimulada, brillaban con un deleite casi real por todo lo que estaba pasando. Julia fingió levantarse de la cama con mucha dificultad. Interpretó bien su papel. Después de eso, ella, como regla, respondió a su esposo con una voz muy débil y dolorosa. No hacer falta, Ignacio. No es solo que la presión ha saltado. Probablemente abre la ventana. Por favor. Está muy cargado en la habitación. Julia se frotó el pecho, retratando cuidadosamente que tenía problemas cardíacos evidentes. Ignacio, como una cabra montés, literalmente, saltó de su cama y se apresuró a llevar a cabo prácticamente la última voluntad de su difunta esposa. Por supuesto, cariño, murmuró con una voz rota por la ansiedad o la alegría. ¿Está bien?, le preguntó, abriendo la ventana casi al límite. Gracias, querido, su esposa le dedicó su pálida sonrisa. Da miedo pensar qué me habría pasado si no fuera por ti. Te volviste tan atento, es un milagro. En respuesta, Ignacio besó las manos de su esposa y le ordenó el ramo de rosas blancas más grande que pudo encontrar en las florerías en línea. Todas las mañanas, un ramo así terminaba en la mesa, al lado de su cama. Dormían separados en ese momento, ya que Julia se quejaba constantemente de insomnio debido a que supuestamente no se sentía bien y, como si no quisiera hacer sufrir a su amado, Ignacio. Vaya, ya se ha preparado para el funeral, resopló con desdén Sonia, la amiga del orfanato de Julia, a quien la chica decidió contarle todo un par de días después de su último ataque. Julia y Sonia estaban sentadas en un pequeño restaurante chino al otro lado de la ciudad, donde nadie podía molestarlas ni reconocerlas de vista. Julia le mintió al guardia de la casa que fue a la ciudad a comprar comida para el almuerzo y que quería tomar un poco de aire fresco mientras todavía tenía la oportunidad. Ella misma fue directamente a su única mejor amiga, con quien habían mantenido una cálida relación durante muchos años. Sonia se crió en el mismo orfanato que Julia, solo era un par de años más joven que ella.
La chica trabajó como programadora en una empresa privada de TI y logró un éxito profesional considerable en este campo. Al enterarse de que su amiga necesitaba reunirse urgentemente en medio de la semana laboral, la chica inmediatamente pidió tiempo libre de la oficina. Fue liberada sin problemas, ya que estaba en buenos términos con la administración de la empresa, y se apresuró al lugar indicado por Julia en un mensaje SMS. Y así, Julia le dijo a Sonia toda la verdad sobre las acciones ilegales de su esposo, con la esperanza de obtener algún consejo competente de la programadora. «Pero qué cabrón». Sonia negó con la cabeza, refiriéndose a la determinación de Ignacio en un intento de envenenar a su propia esposa, aunque, ya sabes, Julia, por alguna razón, no estoy muy sorprendida. Después de todo, no me gustó de inmediato, este hombre rico tuyo, incluso cuando lo presentaste a todos. ¿Y por qué te casaste con él? La chica seguía indignada. Ay, Sonia, Julia suspiró pesadamente, como si tú misma no lo recordaras. ¿Cuántos años tenía entonces? ¿20 y algo? A esta edad, todos somos ingenuas, crédulas, y soñamos con un gran amor. Pues sí, la interrumpió Sonia, pero ahora no sabes a dónde huir de tanto amor. En ese momento yo no tenía muchas opciones en mi vida o seguir trabajando en ese restaurante, como camarera desde el amanecer hasta el anochecer, o aceptar la oferta de Ignacio, le objetó con calma Julia. Por otro lado, vi al menos algo de vida con él. Miré al mundo. No, al principio todo estaba bien, y sus padres me recibieron bien. Nunca me ofendieron. De hecho, ¿recuerdas? Fueron ellos quienes me lo presentaron. Exacto. Sonia asintió afirmativamente. Dijiste entonces que sus padres ordenaron un plato exótico para ellos, y todavía tenías miedo de no poder llevarlo a su mesa. Julia recordó los eventos de esos días y sonrió con buen humor. Estaba claro que a la chica le complacía recordar exactamente a los padres de su esposo y su actitud positiva hacia ella. Era un pavo enorme, entero. Se rió Julia, recordando el pasado. Era costumbre celebrar el Día de Acción de Gracias en la familia de doña Lucía y don Carlos. Pero en realidad no les gustaba cocinar ellos mismos, sino que preferían celebrar en los restaurantes. Ellos ordenaron especialmente este pavo a nuestro entonces chef, con anticipación. El hecho de que Ignacio había volado desde Inglaterra ese día y se suponía que se reuniría con sus padres para una cena de gala resultó ser pura coincidencia para mí. Sí, te lo presentaron, ¿verdad? Aclaró la amiga como por casualidad. Sí, Martínez asintió en respuesta. Fue la primera vez en mi vida que los invitados me pidieron que me quedara a cenar con ellos. Enrique, nuestro gerente, se enojó terriblemente. Julia revolvió su café casi frío con una cuchara, pero los Martínez luego insistieron en que les gustó tanto mi servicio que definitivamente debería probar este estúpido pavo. Bueno, y me presentaron a Ignacio. Entonces, por supuesto, se sorprendió mucho, cuando me vio, una simple camarera, sentada en una mesa junto a sus padres. Sonia, después de escuchar a su amiga, se recostó en su silla y lentamente se estiró. Pues, ¡qué historia tan maravillosa! Un cuento de hadas, ¿cierto? Se siente como si los Martínez descendieran hacia ti, como ángeles del cielo albergaron a la pobre chica y la casaron con su hijo rico. Al menos escribe una novela, sinceramente. Julia se encogió de hombros. ¿Una novela?, respondió la chica, imitando a su amiga. El hecho de que los padres de mi esposo nunca me ofendieron es un hecho, sí. Es una pena que don Carlos no esté con nosotros desde hace 3 años. Accidente cerebrovascular. Y doña Lucía comenzó a enfermarse a menudo. Por supuesto, aguanta y no muestra que algo anda mal con ella, pero veo algo. Sin embargo, todavía me apoya y me dice cuál es la mejor manera de hacer que a Ignacio le guste. Bueno, por supuesto, señaló Sonia con ironía. Cualquier madre solo busca lo mejor para su hijo, y una dama tan rica e importante como tu suegra aún más, lo haría todo para tu Ignacio. Y ella encontró la mejor esposa para él, pero él, por alguna razón, decidió mandarla al otro mundo antes de tiempo.
Julia sintió que sus manos se congelaban y temblaban ante la mención de eventos recientes por parte de su amiga. Además, Sonia involuntariamente le recordó por qué se conocieron. Está bien, Sonia. Julia detuvo el flujo de su sarcasmo hacia su esposo. Doña Lucía me contó cómo sufrió con él antes de que nos conociéramos. Ignacio tomó y se divirtió mucho entonces, y perdió mucho dinero jugando a las cartas. La suegra dice que solo se estableció conmigo, se hizo razonable. Finalmente comenzó a profundizar en los asuntos de la empresa. Después de eso, tuvo un despegue tan fuerte en su carrera. Sonia terminó su café con leche en silencio y, poniendo la taza sobre la mesa, dijo: haz lo que quieras, solo que las entrañas de tu Ignacio están tan podridas y abandonadas, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Está bien, amiga. Te ayudaré. Seguiré a tu esposo desde afuera. Veamos qué tipo de reuniones tiene, fuera de horario. Solo ten cuidado, Sonia, le preguntó su amiga. Ignacio es una persona peligrosa. Como puedes ver, nunca sabes lo que se le puede pasar por la cabeza. La programadora simplemente agitó su mano. No te preocupes. Probablemente ni siquiera me recuerde. ¿Cuántos años han pasado desde la boda? 3 años, por lo menos. Teniendo en cuenta que realmente no nos conocimos entonces, porque él te prohibió que me invitaras a la boda, debido a mi apariencia no oficial. Sonia juguetonamente sacudió su cabello rosa claro. Entonces, él no me conoce de vista, pero todavía me pongo un sombrero por si acaso, para no atraer la atención de otra persona una vez más. Y sí, hace frío. Julia agradeció de corazón a su amiga y se disculpó. Perdóname si seguí el ejemplo de mi esposo y no te invité. Tuve que insistir por mi cuenta, explicar, que no me importan algunas convenciones allí. Y luego me quedé en silencio. Era una cobarde, y joven. Sonia simplemente sonrió, ajustando sus grandes gafas de diseñador. Vamos, vamos, Julia. ¿Seguiría siendo tu amiga si alguna vez me molestara? Tu marido es, claro, un cabrón, pero tú no tienes nada que ver. Eres una víctima, y antes de que las cosas tomen un giro muy triste, necesitamos sacarte de todo esto. Y rápido. Las chicas se abrazaron y acordaron encontrarse en el mismo lugar exactamente una semana después. Durante este tiempo, Sonia prometió desenterrar la mayor cantidad de material posible sobre el esposo de Julia y dárselo. Tú decides por ti misma qué hacer a continuación. Pero, si fuera tú, huiría de este tipo tan rápido como pudiera. Se despidió Sonia, después de lo cual desapareció en la corriente de las calles de la ciudad. Julia, por otro lado, se apresuró a regresar a casa, deteniéndose en un supermercado en el camino. Ni su esposo ni, especialmente, los guardias deberían haber sospechado nada. La chica entendió bien que tan pronto como meter a la pata en algún lugar, inmediatamente informarían a Ignacio sobre todo, y luego, las consecuencias de su aventura podrían volverse completamente impredecibles. Ella simplemente no tiene derecho a correr ese riesgo. 3. Una semana después, las chicas se encontraron nuevamente en el mismo restaurante chino, y Sonia colocó un paquete completo de fotos picantes en la mesa frente a Julia. ¿Qué es esto? Julia preguntó sorprendida. La amiga programadora simplemente chasqueó la lengua y sonrió sarcásticamente. Pues, pensé si no creas mis palabras, así que al menos con imágenes puedo convencerte de que tu esposo te pone cuernos. Julia no se ofendió con acento agudo por la rudeza de Sonia. Después de todo, había sido así desde la infancia. Mucho más, a la joven le molestaron las fotografías en las que Ignacio fue captado en la inequívoca compañía de una rolliza bella de cabello negro azabache y ojos tan azules como el cielo. La belleza besaba constantemente al esposo de Julia y literalmente, colgaba de él, mientras ella e Ignacio se relajaban en algún café. Ignacio se reúne con esta, por así decirlo, dama, 3 veces por semana, en el Café Mormán, continuó la amiga, informando a Julia los resultados de su vigilancia. Te muestro las imágenes más inocentes, sin detalles, por así decirlo.
Al decir la última frase, Sonia hizo una mueca, como si fuera desagradable para ella recordarlo. De ahí, inmediatamente van al hotel. Después de una pausa, dijo la amiga, no creo que se necesite explicarte lo que significa todo esto. Julia miró las fotografías y sintió un vacío absoluto en su interior. No sabía qué decirle a su amiga. Tal vez porque en algún lugar, en el fondo, había sospechado durante mucho tiempo que su marido le era infiel. Al ocultar las fotos en su bolso, Martínez le preguntó a la programadora. ¿Estás segura de que no se dio cuenta de ti? La chica sentada enfrente solo sonrió con picardía a Julia. Claro que no. Puedes estar segura, tuve mucho cuidado y filmé solo por teléfono, dijo Sonia con orgullo. Tengo una impresora especial en casa que imprime fotos desde un teléfono inteligente en alta calidad. Julia asintió y con dificultad se levantó de la mesa. Ahora sabía con certeza que su esposo tenía una amante. ¿Será por ella que quiso quitarle la vida a Julia? ¿Qué debería hacer ella ahora? ¿Qué hacer ahora? Después de dar varias vueltas por la ciudad en su pequeño automóvil, la chica llegó a la conclusión de que la grabación de la cámara oculta y las fotografías recibidas eran argumentos suficientes para solicitar el divorcio de su esposo. Julia no estaba preparada para soportar la traición constante, así como para estar cada hora en peligro de perder la vida. Por lo tanto, por la noche, tan pronto como Ignacio regresó a casa, la esposa le contó honestamente todo lo que había aprendido y le pidió a su esposo que terminara oficialmente su relación. Elige, dijo Julia con voz tranquila, poniendo una cámara de vídeo sobre la mesa frente a su esposo y colocando fotografías comprometedoras, o vas a la cárcel para 5 años por intentar envenenarme, o me das el divorcio porque sé perfectamente que tienes una amante. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en tal cosa, Ignacio? ¿Por qué me estabas haciendo esto? El esposo, a quien, en ese mismo momento, se le cayó la máscara de todo amor y cuidado, estaba increíblemente furioso con la situación actual. No quiso compartir todo el capital adquirido por tal exceso de trabajo durante el divorcio. «Guau», dijo Ignacio siniestramente, «y tú, resulta que no eres tan tonta como pareces». «¿Qué? ¿Me estabas siguiendo?» «Sí, lo hice», respondió Julia con una mirada tranquila. «¿No seguirías a alguien que, según resultó, te quiere muerto?» En lugar de responder, el hombre solo se rió maliciosamente. «Sí, porque estás vacía, no tienes nada. No hay belleza ni pasión en ti. Por lo tanto, solo sabes cómo crear comodidad, y no eres incapaz de más». Julia frunció el ceño. «Si quieres insultarme, entonces te voy a decepcionar. Tus palabras ya no tienen ningún efecto en mí. Con demasiada frecuencia, has tratado de destruir mi autoestima y a mí también. Ya basta. O firma los papeles del divorcio, o te meto en la cárcel por mucho tiempo, te lo garantizo». Con estas palabras, Julia escondió la cámara y las fotos en su bolso. Ignacio sintió que la codicia y el miedo luchaban en su interior. Por un lado, esperaba tomar posesión de todo el dinero él solo y vivir feliz para siempre con Ángela, así se llamaba su amante. Por otro lado, esta idiota, como ha prometido, sí escribirá una petición en su contra, y la cárcel ciertamente no estaba incluido en los planes del empresario. «Está bien», dijo arrastrando y alargando las palabras. «Firmaré tus papeles. Solo ten en cuenta que te arrastraré por los tribunales, no obtendrás ni un centavo de mi dinero». Julia lo miró con franca piedad. «Dios mío, Ignacio. Nunca necesité tu dinero. Al menos puedes tomar todo por ti mismo». «Escribiré una negativa. Solo déjame ir, por Dios, y déjame ya hacer una vida normal, sin esos constantes reproches y humillaciones tuyas. También decidiste envenenarme, cabrón». La chica agarró el asa de su maleta, que logró preparar con anticipación. La mujer no quería quedarse en esta casa ni un minuto más, y con paso medido se dirigió a la salida. Julia ya había agarrado el pomo de la puerta cuando escuchó la extraña frase de su esposo dirigida a ella. «Bueno, sal de aquí. Fuera. Si quieres saber, mis padres me obligaron a casarme contigo. Si no fuera por ellos, nunca habría conectado mi vida con alguien como tú».
Deshonra sirvienta. Julia se demoró un momento, pero inmediatamente cerró la puerta detrás de ella. Nunca se sabe lo que este tonto puede decir sobre ella en un ataque de ira. Pues, claro, la esposa decidió amenazar con prisión y solicitar el divorcio. ¡Qué descarada porquería de su parte! Pensando en esto, la chica solo sonrió. Dios, ¿cuánto tiempo aguantó todo este circo? Sin embargo, subiendo al auto, Julia involuntariamente comenzó a dudar todo el camino hasta el departamento de Sonia, que la dejaría vivir con ella hasta que decidiera sus planes futuros. No la abandonó la pregunta, ¿por qué los padres de Ignacio le casaron a la fuerza con ella? Una huérfana simple, pobre, como un ratón de iglesia. Julia no tenía un centavo a sus espaldas. Todo lo que logró ahorrar en los últimos meses es una pequeña cantidad que la chica planeaba gastar en un apartamento alquilado. Sonia fue tan generosa que permitió que su amiga viviera con ella gratis. Martínez no sabía qué haría después del divorcio, solo sabía que seguramente encontraría un trabajo para sí misma para no depender más de su oscuro pasado. Sonia recibió a Julia con los brazos abiertos, en los que cayó de inmediato, abrazando con fuerza a su mejor amiga. Toda la tarde las chicas lloraron y hablaron, y el resto de la noche Julia no pudo quitarse de las palabras de su marido. Un estribillo obsesivo que se repetía en su cabeza. Fueron mis padres quienes me casaron contigo. Me casaron, ¿entiendes? Así que no me casaría con una sirvienta como tú en mi vida. A la mañana siguiente, después de que Sonia fuera a su trabajo, Julia sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a hojear nerviosamente sus páginas, una tras otra. Finalmente, encontró el teléfono que necesitaba y marcó los números preciados en la pantalla del móvil. Después de unos largos segundos, se escuchó un codiciado clic al otro lado del auricular, y una agradable voz masculina dijo: «Capitán Gutiérrez, dígame». «¿León?» Martínez preguntó con voz temblorosa. «Soy yo, Julia López, ¿me recuerdas? Nos criamos en el mismo orfanato». Hubo un silencio absoluto en el auricular durante varios segundos, y luego, la misma voz, sorprendida, pero alegre, volvió a preguntar: «¿López? ¿Julia? ¿Eres tú? Señor, ¿cuántos años han pasado? ¿Cómo estás?» Julia respiró hondo. «Pues, todo está bien. León, necesito tener una conversación seria contigo. ¿Podemos quedar hoy?» «Claro. Dime dónde, estaré en una hora», se concentró instantáneamente y le aseguró con voz severa. Al reunirse en un bar local una hora más tarde, la chica le explicó su pedido al hombre. Quería saber lo más posible sobre sus verdaderos padres. ¿Por qué se metieron en ese accidente? ¿Cómo vivieron antes? Verás, no sé nada sobre ellos en absoluto, se lamentó Julia, y solo ahora me di cuenta de cuánto extrañaba en mi vida. Quizás si de niña me hubiera interesado más quiénes eran, ahora no me hubiera enfrentado a ciertas, digamos, dificultades. Julia describió evasivamente su situación actual al capitán de policía. La chica no le contó a León sobre su esposo y el intento de envenenamiento al final. ¿Tal vez todavía funcione con un divorcio? Ignacio era, por supuesto, una persona terrible, ¿pero sobrevivirá en prisión? Esta es una pregunta completamente diferente. Sin embargo, Julia no fue tan cruel como para condenar a su esposo, aunque odiado, a tal sufrimiento. León, siendo policía, realmente podría ayudar a Julia, y ella quería descubrir toda la verdad sobre su familia, hasta el final. Bien, estuvo de acuerdo Gutiérrez, te ayudaré, pero solo tengo que advertirte de inmediato: recopilar información no es un negocio rápido. Habrá que esperar un tiempo. Estoy lista. La chica asintió en respuesta, y con esto la parte de negocios de su conversación había terminado. Después de eso, ella y León conversaron un poco más, recordaron el pasado y luego, cada uno de ellos se dedicó a sus asuntos. Julia realmente esperaba no tener que esperar demasiado, ya que Ignacio ya había enviado todos los documentos necesarios para el divorcio, y tenía muchos días de burocracia asociada con el rechazo de su parte de la propiedad y los activos monetarios.
Exactamente 3 semanas después, Gutiérrez llamó a la chica y volvió a pedir una reunión, solo que esta vez en su departamento. Al principio, Julia estaba confundida e incluso un poco asustada, pero León le aseguró que esto era solo por su propia seguridad. Una vez en la oficina del capitán, Martínez inmediatamente se puso a trabajar y le pidió al policía que le dijera todo lo que pudiera averiguar. En el proceso de la historia de Gutiérrez, el asombro de Julia creció más y más, porque le resultaba increíblemente difícil creer lo que escuchaba. Bueno, Julia, me preguntaste un problema, no hay nada que decir, comenzó el policía, ni siquiera pensé que tendría que hacer alarde de mi identificación tantas veces en estos días. El hombre soltó una carcajada breve y ladradora como un perro amable. En algún lugar, por supuesto, tuve que presionar. Algunos, ya sabes, no querían decirme toda la verdad sobre ti. Y ahora hablo de gente del entorno de tu suegra. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La chica no entendió. Y estoy hablando, Julia, de que doña Lucía y su marido resultaron no ser tan inocentes como pensaste que eran toda tu vida. ¿Pensaste que no me entería de que ahora tienes el apellido Martínez? ¿Y que pensaste de divorciarte de su hijo? Por cierto, esta es la decisión correcta. Julia se asustó por un segundo de que León ya había podido averiguar todo sobre el envenenamiento, pero la respuesta la sorprendió mucho. Estos los Martínez, doña Lucía y su esposo, eran compañeros directos de tus padres, explicó el policía lentamente, para que la chica entendiera cada palabra, pero tus padres eran dueños de una gran empresa para la producción de equipos deportivos. Eran empresarios millonarios, Julia. Gutiérrez cruzó los brazos sobre el pecho y vio cómo los ojos de la mujer sentada frente a él se abrían sorprendidos. Se dio cuenta de que ella realmente no tenía idea de algo así. Los Martínez no solo ayudaron a tus padres con la venta de sus productos en el extranjero, sino que también envidiaron mucho el éxito de una familia próspera. A los Martínez no les estaba yendo muy bien. El capitán se rió entre dientes, tenían deudas, préstamos, también un hijo alcohólico que pierde todo el dinero jugando. En una palabra, tenían un montón de problemas. ¿Y qué? ¿Cuál es la conexión entre todo esto? Julia no entendía. Tus padres murieron en un accidente automovilístico, explicó Gutiérrez, accidentalmente, condujeron hacia el carril contrario cuando regresaban a casa desde el aeropuerto. Solo que ahora existe la sospecha de que la manguera del freno del automóvil se cortó a propósito. El caso está muerto. La participación de los Martínez en esto no pudo probarse. No hubo pruebas directas. León reunió fuerzas y respiró hondo, antes de pasar a la parte final, que concierne directamente a Julia. Tras la muerte de tus padres, los socios de tus padres te enviaron a un orfanato. ¿Qué? Julia suspiró, incapaz de creer lo que estaba pasando. Sí, asintió el capitán. Después de eso, sin embargo, no dejaron de observarte y de interesarse por cómo vives. Los Martínez, por supuesto, lograron apoderarse de toda la fortuna de los socios de los López a través de las manipulaciones legales más complejas, pero sabían muy bien que mientras tú, la heredera directa, estabas viva, su bienestar permanecía pendiente de un hilo. Entonces, se les ocurrió un plan muy astuto: casar a su hijo Ignacio contigo, por supuesto, cuando llegues a la edad adulta y dejes el orfanato. La chica no podía creer lo que escuchaba. Es por eso que doña Lucía estaba tan encantada en el restaurante con el servicio prestado por ella. Por eso la hice quedarse y esperar la llegada de Ignacio. Ella pensó que realmente les gustaba, pero resulta que la conocían hace mucho tiempo. Julia estaba lista para estallar en lágrimas al darse cuenta del hecho de que todo este tiempo desempeñó el papel de una bolsa de dinero para los padres de su esposo. ¡Ay, Julia! Lo siento mucho, pero los Martínez no solo querían cuidar a su desafortunado hijo, sino también a ti, por lo que os conectaron con los vínculos sagrados del matrimonio. El cálculo fue que no meterías la nariz donde no pertenece y, por lo tanto, nunca sabrías la verdad sobre tu familia.
¿Y lo del dinero? Bueno, permanecerán con los Martínez hasta que decidas disputar los activos y tomar la parte que te corresponde. Una bastante grande, por cierto, esto es en caso de que todavía esté pensando en dejar toda su herencia a su esposo. Julia estaba en un verdadero shock. Habiendo aprendido la verdad, agradeció a Gutiérrez desde el fondo de su corazón, después de lo cual corrió como un rayo a la casa de su casi ex esposo. Ignacio la dejó entrar de mala gana. Cuando la chica le contó sobre las maquinaciones de sus padres, el hombre pareció extremadamente confundido a Julia. Parecía que no sabía nada sobre el esquema de sus familiares. ¿Estás diciendo que no supiste todo esto? Julia preguntó indignada. ¿No es por eso que trataste de envenenarme, para obtener todo mi dinero? Ignacio se sirvió un gran vaso de whisky. La chica vio que él, como ella, estaba extremadamente asombrado. No, no fue así. Ignacio sacudió la cabeza negativamente. Quería deshacerme de ti. Pero esto es todo por Ángela, mi nueva, o mejor dicho, ya, ex nueva, novia. Ignacio miró a su esposa y sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Se acabó con ella, explicó, pero Julia simplemente lo descartó y dijo que no estoy interesado en eso. Entonces el hombre continuó, fue ella quien me aconsejó que te diera esa medicina. Ella dijo si queremos estar juntos, debemos despejar el camino y quedarnos con el dinero. Ángela sabía mucho sobre este tipo de medicamentos, trabajó como enfermera en el pasado. Bueno, dice, dale una bolsita a la semana y se marchitará poco a poco. Y, lo más importante, no se puede probar nada, el medicamento se absorbe muy rápido y bien, sin dejar rastros en el cuerpo. Estuve de acuerdo. En el rostro de Julia, no vio nada más que desprecio. «¡Qué sinvergüenza eres, Martínez!», dijo Julia con voz helada, «ahora que sé la verdad. Ni siquiera esperes obtener todo el dinero. Tomo mi mitad». Ese día, Julia salió de la casa de su ahora ex esposo, como una verdadera ganadora. 4. Habiendo restaurado la justicia y habiendo tomado la mayor parte de sus fondos durante su divorcio de Ignacio, Julia finalmente sintió la verdadera libertad. Después de agradecer a Sonia por el apoyo y el refugio que le brindaron, Julia le dio a la chica un ordenador monobloque de alta tecnología completamente nuevo. Su amiga, que recuperó su apellido nativo, López, partió para comenzar una nueva vida. Pensando en qué hacer en el futuro, Julia eligió el negocio de los restaurantes. Después de todo, siempre le gustó cocinar, y la experiencia adquirida mientras trabajaba como camarera le permitió comprender por completo las complejidades del arte de cocinar. Habiendo comprado su propia y absolutamente maravillosa casa con el dinero de sus padres en otro pueblo de cabañas, lejos de la casa de su esposo, Julia comenzó a resolver lentamente su futuro negocio. Poniéndose en forma, visitando salones de belleza y renovando su guardarropa, López entró por las puertas de su nuevo restaurante no como una exalumna de un orfanato, sino como una exitosa mujer de negocios. La ironía fue que la joven adquirió el mismo restaurante donde trabajó como camarera en su juventud. El personal, que en ese momento no había cambiado, con gran sorpresa reconoció a su antigua empleada en la nueva propietaria. Se acostumbraron a verla primero como una mendiga del orfanato, y luego como la esposa de un millonario, pero, con derechos de pájaro, y no esperaban que pudiera convertirse en una empresa joven, hermosa y segura de sí misma. Mujer. Señorita López, aquí está su café, y un informe del mes pasado. Se preocupó por ella Nico, el mismo gerente que en el pasado a menudo regañaba a la chica y nunca la tomaba en serio. Gracias, Nico, le respondió Julia con una sonrisa. No lo olvides, la sala debe abrir a las 9 y punto, no más tarde. Asegúrate de que todos los empleados se presenten a trabajar a tiempo si no quieren perder su bono trimestral. En general, Julia se adaptó rápidamente a la gestión del restaurante y trató bien a todos sus subordinados, pero a veces aún tenía que ser firme para no perder su autoridad de dirección entre los empleados. Una vez, Julia fue al cementerio a visitar la tumba de sus padres.
Para ella, hasta ahora, era extraño pararse y mirar fotografías de un hombre y una mujer a quienes, de hecho, nunca conoció, pero que, de verdad, la amaban. Solo ahora, en el umbral de su 26º cumpleaños, Julia finalmente pudo descubrir la verdad sobre su origen y encontrar el lugar que le correspondía en este mundo. «Os echo de menos mucho», dijo la joven, dejando caer un magnífico ramo de rosas escarlatas sobre la tumba de sus padres. «Aunque no os conocí, todavía espero que me recordáis, allí, en el cielo». Aquí, Julia de repente escuchó a sus espaldas como alguien silbaba suavemente, una canción familiar para la propia mujer de negocios desde la infancia. Al darse la vuelta, López vio a un niño pequeño, de unos 7 años. El niño peludo con calma, sin ningún miedo, caminó alrededor de las tumbas y recogió los dulces que les dejaron los familiares de los difuntos. «Oye, niño, ¿qué haces aquí?», preguntó Julia al bebé. El niño no esperaba ver a alguien aquí a una hora tan temprana, eran solo las 8 de la mañana, y por eso casi salta de miedo. «Uf, tía, pues, me ha asustado», exhaló el niño con alivio. «Debo haber estado pensando demasiado, así que no le noté». «¿Qué estoy haciendo?». «Pues, estoy caminando. La gente amable a veces deja dulces aquí, así que los tomo, mientras nadie me ve». Julia frunció el ceño un poco. «¿Y, tus padres no pueden comprarte dulces para que no vayas a las tumbas? Es peligroso para los niños de tu edad estar solos en un lugar como este. Y es triste aquí». El niño solo sonrió en respuesta. «¿Sabe cuánto tiempo he estado corriendo? Y ni un solo fantasma me ha comido todavía. Vivo con mi madrastra ahora, mientras mi papá trabaja en el norte. Pero su esposa es una rana real. Me pega, y se lleva a otros hombres a casa, gasta todo el dinero de papá y toma mucho. Entonces, prefiero sentarme aquí, es mejor que regresar a casa». «¿Y le dijiste a tu papá que te tratan tan mal en su ausencia?», preguntó Julia preocupada. Sintió pena por el niño, y por alguna razón parecía que estaba diciendo la verdad sobre su madrastra. «Por supuesto, lo hice», el niño se rascó la cabeza. Tenía el pelo rubio de aspecto muy suave. «Sí, solo que mi papá no me cree, sé obediente y no discutas con ella, eso es todo». La dueña del restaurante no se atrevió a dejar al niño solo en el cementerio, por lo que se lo llevó y lo acogió en su casa. Allí, le dio té caliente al niño para beber y descubrió que el nombre del niño era Luis y que su padre, Alejandro, trabajaba como constructor en el norte, donde viajaba para trabajar de forma rotativa. Luis se quedó con Julia durante otras 2 semanas, y en todo este tiempo su madrastra nunca regresó por él. Al poco tiempo, el padre de Luis llegó del trabajo, y Julia, quien hasta ese momento había encontrado el perfil del hombre en una de las redes sociales, le escribió contándole todo sobre la situación con su hijo y su madrastra. Alejandro no se hizo esperar mucho y, pocas horas después de su regreso, llegó en taxi a la casa de López. «Luisito», exclamó, abrazando al niño que saltó a su encuentro. «Papá». Luis gritó en respuesta, abrazando la fuerte espalda de su padre con sus pequeños puños. «Gracias por cuidar de mi hijo», Alejandro agradeció a Julia. «Después de todo, yo, un tonto, no le creí a él, pero mi mujer dejó de contactarme, y eso me hizo pensar. Gracias a Dios, lo encontraste y albergaste. De lo contrario, si algo le sucediera a mi hijo, habría marado a esa bruja con mis propias manos. No vale la pena. Estaba feliz de cuidar de tu hijo. El niño es muy bueno, curioso». Sonrió Julia. «Le di varios libros de mi biblioteca para que los lea con gusto». El constructor echó a su esposa de la casa de inmediato, ni siquiera quiso descubrir qué pasó, ya que ya vio cómo ella, en su ausencia, cuidaba de su hijo. A partir de ese momento, Alejandro se volvió más atento a Luis y ya no confiaba a personas casi extraños. Con su exmujer se reunió hace solo unos meses. Entonces, ella le parecía al hombre muy atractiva y modesta. Pero era solo una máscara que ocultaba los intereses egoístas de la mujer, que veía en el trabajador por turnos una opción rentable para ella.
A Alejandro realmente le gustó Julia, y ella no ocultó su simpatía por el joven constructor. Le parecía verdaderamente confiable y devoto, y cuanto amaba a Luisito solo le añadía decencia y respeto a los ojos de Julia. El hombre a su vez, entendió que a una mujer que administra sola un restaurante tan famoso y por sí misma, sin sirvientes, mantiene su casa limpia y cómoda, se le puede confiar no solo su propio corazón y futuro, sino también el futuro de su propio hijo, con quien Julia, por cierto, se llevaba muy bien. Así, paso a paso, Alejandro y Julia comenzaron a conocerse. El amor entre ellos estalló rápidamente, pero era un sentimiento fuerte y cálido basado en la confianza, la sincera admiración y el respeto por el mundo interior del otro. La pasión y el romance, que no atraen más la atención que el champán, llegaron a ellos un poco más tarde, pero este sentimiento asombroso fue aún más dulce y valioso. 6 meses después, la pareja jugó una boda modesta y, como una familia, tranquila, que se celebró en el restaurante de Julia. La mujer solo quería disfrutar de su nueva felicidad y, por lo tanto, trató de hacer que este evento fuera lo más íntimo posible. En la celebración, del lado de la novia, solo estaban los más cercanos: Sonia, la mejor amiga que ayudó en el momento más difícil, y el capitán Gutiérrez, un verdadero amigo y protector confiable. Por cierto, León y Sonia se querían mucho, y Julia espera que ya el próximo año ella y su marido caminen en la boda de sus mejores amigos. Unos meses más tarde, la dueña del restaurante deleitó a su esposo con la noticia de que se avecinaba una reposición seria en su pequeña familia. Julia mostró mellizos en una ecografía. La familia estaba inmensamente feliz, y especialmente el pequeño Luis, que ahora tendrá 2 hermanos a la vez. La pantalla mostró que ambos gemelos eran niños. Al mismo tiempo, en algún lugar muy lejano, en las afueras de la ciudad, en un simple apartamento de 2 habitaciones, el ex marido de Julia, Ignacio, estaba tomando demasiado. Aquí vivió con su madre, doña Lucía, quien, sin los millones de su exnuera, se arrepintió muy rápidamente de haber engañado una vez a una huérfana. El caso es que tras la marcha de Julia, Ignacio finalmente se puso en camino de alcoholismo, y en 6 meses perdió lo poco que le quedaba de su patrimonio familiar. La casa elegante de los Martínez pasó por debajo del martillo, para pagar las deudas, y el hijo borrachero, con su madre, que había perdido por completo su brillo anterior, tuvo que mudarse a una cabaña que no se parecía en nada a su antiguo apartamento. A Ignacio y doña Lucía prácticamente no les quedaba dinero después de que se reveló toda la historia con activos fraudulentos. Todos los socios comerciales se negaron rotundamente a trabajar con los Martínez, y el trabajo de su vida sufrió un colapso monstruoso. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.